damos inicio a este análisis psicométrico del 16PF quinta edición, oficialmente titulado Manual de Administración del 16PF quinta edición. Este instrumento, producto de la investigación de Raymond Cattell y adaptado al español por Nicolás Seisdedos, tiene como propósito la apreciación de 16 rasgos primarios y 5 dimensiones globales de la personalidad normal. Es una prueba normativa que utiliza baremos en decatipos para adultos de ambos sexos. El proceso de aplicación es flexible, permitiendo una administración individual o colectiva, en un tiempo estimado de 40 a 45 minutos. Los materiales fundamentales incluyen el cuadernillo de 185 ítems, la hoja de respuesta y el manual de normas, así como una plantilla de corrección digital automatizada. Su ámbito de aplicación es amplio, abarcando contextos clínicos, organizacionales, educativos y de investigación. ¿Es el 16PF una prueba psicológica? Para determinar si el 16PF5 es una prueba psicológica, debemos contrastarlo con la definición de Anastasia y Urbina, quienes establecen que un test es esencialmente una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta. En este sentido, se puede decir que el 16PF quinta edición es una medida de la conducta de los examinados a través de sus 185 ítems. Es objetiva ya que utiliza una aplicación, calificación e interpretación estandarizada, reduciendo al máximo la varianza de error en cada una de estas fases. Y es estandarizada ya que cuenta con instrucciones claras y baremos precisos, que aseguran la uniformidad en cada medida. El fundamento teórico del 16PF se basa en más de 45 años de investigación de Raymond Cattell. Cattell utilizó un diccionario de 18.000 adjetivos en inglés, con los cuales las personas describían cotidianamente a otras personas, y mediante la técnica del análisis factorial encontró que todos se podían reducir a 16 factores básicos, con los cuales se puede resumir la personalidad de cualquier sujeto. Esos 16 rasgos o factores son los que pretende medir esta prueba. Siendo así que, a diferencia de otras, la teoría de la personalidad de Cattell se basó en hallazgos empíricos mediante métodos estadísticos, más que en pura teorización. Desde una perspectiva estructural, el test organiza la personalidad de forma jerárquica. Primero, encontramos las 16 escalas primarias, identificadas con letras de la A a la Q4, que miden rasgos específicos de la conducta. Estos factores se agrupan en 5 dimensiones globales, que en la literatura se conocen como factores de segundo orden, y que guardan una estrecha relación con el modelo de los Big Five o los 5 grandes de la personalidad. Para comprender cómo el 16PF logra medir un constructo tan complejo, debemos revisar su operacionalización. La variable central de este instrumento es la personalidad normal, la cual se define teóricamente como el sistema de rasgos que determinan la conducta cotidiana. Operacionalmente, esta variable se traduce en la ejecución del sujeto ante 185 elementos o ítems que presentan situaciones y preferencias específicas, donde cada respuesta es un indicador conductual de un rasgo subyacente. Se mide a través de una escala de respuesta tipo Likert de 3 puntos. A continuación, presentamos la tabla de especificaciones. El instrumento distribuye sus reactivos de forma estratégica. Las 16 escalas de personalidad primaria cuentan con un total de 158 elementos. Cada escala está conformada por entre 10 a 14 ítems. A esto se suman los 15 ítems de la escala de razonamiento, 12 ítems del índice de manipulación de imagen y 3 ítems de infrecuencia, totalizando los 185 indicadores que dan cuerpo a la prueba total. En la tabla se puede apreciar la definición de cada escala. La construcción de los ítems para el 16PF5 fue un proceso de depuración estadística y cultural. Para la versión española se partió de una revisión profunda de estudios americanos y británicos, donde un equipo de expertos junto a los autores originales y asesores hispanos trabajaron con una muestra de 600 hispanos elegidos al azar y depuró una primera versión experimental de 200 elementos, donde esta se aplicó a muestras masivas en contextos reales, desde procesos de selección de personal y orientación en el servicio militar, hasta colaboraciones anónimas en centros de enseñanza secundaria y universitaria. Tras analizar estos datos, se reordenaron y sustituyeron reactivos hasta consolidar los 185 elementos definitivos. Para la adaptación argentina, el desafío fue la precisión lingüística, bajo la guía de 21 profesionales, incluyendo el Dr. Seisdedos y el célebre lingüista Profesor Loprete, quienes trabajaron bajo 3 premisas: lograr la equivalencia idiomática regional, conservar el sentido original de la versión española y minimizar los cambios innecesarios para mantener la comparabilidad entre los países. El proceso incluyó una fase experimental de 300 sujetos de diversos niveles socioculturales y una revisión crítica de 60 profesores. Este rigor permitió ajustar las instrucciones y el contenido a las particularidades locales sin perder la esencia del test. Finalmente, ambas versiones quedaron integradas por 185 elementos distribuidos en 16 escalas, con 10 a 15 reactivos cada una, utilizando un formato de respuesta de 3 alternativas. Incluye un polo alto, un polo bajo y un polo neutro. La robustez de la versión argentina se selló con una muestra normativa final de 1.165 sujetos, entre 13 y 77 años.
El 16PF5 es una prueba totalmente estandarizada, ya que cuenta con normas, instrucciones y procedimientos específicos para su aplicación, corrección, puntuación e interpretación, que aseguran la fiabilidad y validez de su resultado. Esto significa que garantiza uniformidad ante todo, desde el quehacer, el nivel de lectura mínimo que se requiere y el clima de la aplicación. Ofrece flexibilidad en su corrección, donde puede ser mecanizada, que dura de 2 a 4 minutos, o manual en plantillas de 10 a 15 minutos. La interpretación es sumamente precisa gracias al uso de decatipos y al cálculo del error de medición, conceptos clave para la fiabilidad del perfil que se analizarán en detalle en los próximos apartados. Para comprobar la confiabilidad del 16PF, sus constructores utilizaron dos métodos, TR-test y consistencia interna. En cuanto a la estabilidad temporal, la versión original realizó dos estudios, uno con 204 sujetos y 2 semanas de intervalo, obteniendo correlaciones entre .69 y .84, y otro con 159 sujetos y 2 meses de intervalo con correlaciones entre .64 y .77. Esto indica mayor estabilidad a corto que a mediano plazo. Sin embargo, la adaptación española no cuenta con este tipo de estudios, por lo que se recomienda realizarlo. Respecto a la consistencia interna, se aplicó el alfa de Cronbach complementando con un estudio de 2 mitades. En la versión original, con 2.500 sujetos, se obtuvieron alfas entre .64 y .85, mientras que la adaptación española, con una muestra menor, obtuvo valores entre .61 y .88, manteniéndose resultados estables en ambas versiones. En conclusión, el 16PF demuestra adecuada confiabilidad en consistencia interna, pero presenta como limitación la ausencia de estudios de TR-test en su adaptación española, lo cual es necesario para fortalecer su respaldo empírico. El 16PF5 utiliza los decatipos como sistema de puntuación, que es una escala del 1 al 10 en la que la media se ubica en 5.5 y la desviación estándar equivale a 2 puntos. Dentro de esta escala, los decatipos del 1 al 3 corresponden al polo bajo del rasgo, los del 4 al 7 a la zona media y los del 8 al 10 al polo alto. Es importante aclarar que ningún polo es patológico por sí solo, cada uno describe simplemente una forma de ser. En cuanto al proceso de obtención, se parte de las respuestas del evaluado para obtener el puntaje directo por factor, el cual se convierte luego en decatipo consultando las tablas de baremación del manual. Estas tablas están diferenciadas por sexo y por muestra general. Otra propiedad psicométrica del test es la validez, que no es una propiedad fija, sino la adecuación de las inferencias que hacemos a partir de sus puntuaciones. El 16PF5 la demuestra en 3 niveles. Primero, con su validez de contenido, ya que los reactivos fueron construidos desde la hipótesis léxica y sometidos a una rigurosa modernización lingüística. Así garantiza que representan el dominio de la personalidad. Segundo, con su validez de constructo. El análisis factorial confirma los 16 factores primarios y las 5 dimensiones globales. Esto es respaldado por estudios como los de Aluya y Blanche. Además, su validez convergente es sólida, al correlacionar positivamente con instrumentos pertenecientes a la red nomológica de la personalidad. Tercero, posee validez de criterio al predecir el liderazgo efectivo y el ajuste social, aunque su valor predictivo debe interpretarse junto con otros factores, como la motivación y el contexto. En conclusión, el 16PF5 cuenta con una validez sólidamente respaldada por múltiples líneas de evidencia, lo que justifica su uso para describir, diagnosticar y predecir la personalidad en diversos contextos. La ética es uno de los pilares de este instrumento, debido a que desde su diseño se protegió la dignidad y privacidad del participante, utilizando formatos que reducen la deseabilidad social. Un detalle humano vital es la opción de respuesta intermedia, que respeta la ambivalencia o duda del sujeto. Igualmente, la ética se extiende al uso del manual, que estipula que solo psicólogos capacitados pueden aplicarlo. Esto sumado al anonimato y al consentimiento informado, que garantizan que el 16PF5 sea no solo una herramienta científica potente, sino también un proceso respetuoso con la subjetividad humana. Respecto a las adaptaciones disponibles, el instrumento cuenta con baremos para 10 países: España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Venezuela no se encuentra entre ellos. Esto implica que cualquier aplicación del instrumento en nuestro contexto deberá realizarse con reserva técnica explícita, dado que se estarían empleando normas de poblaciones que, si bien son hispanohablantes, presentan características socioculturales distintas a la población venezolana. Se utiliza actualmente el 16PF5 en Venezuela. Para responderlo, consultamos con especialistas de la Escuela de Psicología de la UCB. En psicología industrial es donde tiene mayor uso. Se emplea tanto en selección de aspirantes como en evaluación interna. La clave está en el match. Cada cargo tiene un perfil de requisitos y el psicólogo identifica qué rasgos son necesarios, como estabilidad, afabilidad o apertura al cambio.
y los contrasta con las puntuaciones del evaluado, desde una mirada funcional, no diagnóstica. En psicología clínica, si bien la mención trabaja principalmente con pruebas criteriales, un psicólogo egresado de la UCB puede emplearlo como herramienta complementaria a la entrevista, para enriquecer la comprensión del funcionamiento de la personalidad del evaluado. La respuesta es sí, el 16PF5 se utiliza, pero su uso responsable exige formación especializada y cautela metodológica, especialmente ante la ausencia de una estandarización nacional. Entre sus fortalezas, el 16PF5 ofrece un perfil amplio de 16 factores primarios y 5 globales. Incluye escalas de validez que permiten detectar deseabilidad social, aquiescencia e infrecuencia de respuesta, y cuenta con décadas de respaldo investigativo en contextos clínicos y laborales. Sin embargo, sus debilidades son igualmente reales. El manual no aporta evidencia de fiabilidad por equivalencia y se requiere un entrenamiento adecuado para optimizar sus posibilidades y extraer conclusiones válidas, ya que la complejidad del perfil puede llevar a un profesional poco formado a interpretaciones incorrectas. A esto se suma la ausencia de baremos venezolanos, lo cual introduce un sesgo cultural que no puede ignorarse. Por estas razones se proponen 2 líneas de investigación prioritarias. La primera consiste en un estudio de validación y estandarización del 16PF5 en población venezolana, con una muestra representativa a nivel nacional. La segunda apunta a la construcción de baremos locales diferenciados por géneros. Sin esa base, el uso del instrumento en Venezuela continuará requiriendo reserva técnica explícita.